Entonces, este es el ejercicio 7 de la práctica. Nos está dando como dato las rectas L1 y también la recta L2. Y lo que nos está pidiendo es hallar una recta L que va a ser equidistante a ambas. Entonces, como les dije, lo primero que tenemos que hacer es determinar nosotros la gráfica, para lo cual tenemos que hallar las intersecciones con los ejes. Podemos empezar por la gráfica de la recta L1, ¿de acuerdo? Entonces, la gráfica en este caso para la recta L1, ¿de acuerdo? Entonces, como les dije, para graficar tenemos que necesariamente trabajar con las intersecciones. Entonces, tenemos dos intersecciones. La primero con el eje X. Entonces, la intersección sobre el eje X tiene la siguiente característica. Todos los puntos en realidad que están ubicados sobre el eje X, nosotros sabemos de que su ordenada es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a trabajar con Y igual a 0. Ahora, fíjense, observen la recta L1. ¿Qué pasa si yo hago Y igual a 0? Entonces, este término obviamente va a desaparecer, ¿de acuerdo? Entonces, solamente nos va a quedar 3x más 30 igual a 0. Entonces, nos vamos a copiar eso en esta parte. Le pondremos una flechita para que se vea mejor. Y vamos a copiar lo que les dije, ¿no? 3x más 30 igual a 0. Bien. Entonces, de acá nosotros podemos despejar el valor de x. A ver, ¿cuánto le sale x despejando de acá? Menos 10, correcto. Entonces, nos vamos a anotar acá negativo 10. Bien, ya tenemos entonces, si se dan cuenta, la intersección con el eje X. Pero lo vamos a poner acá como coordenadas de un punto, y es más, le vamos a poner un nombre, digamos que sea el punto A. Sus coordenadas entonces acabamos de determinar, ¿no? Sería negativo 10 y su ordenada sería 0. Bien, para entonces graficar una recta necesitamos dos puntos, ya conocemos uno. Vámonos a la intersección con el eje Y. Todos los puntos que están sobre el eje Y, su característica es de que su abscisa vale 0. Entonces, esta vez vamos a hacer x igual a 0 y un proceso similar o análogo, ¿no? Entonces, acá nos vamos a poner una flechita y ahora trabajamos con x igual a 0. Entonces, vámonos a la recta L1, a esta de acá. Esta vez todo este término va a desaparecer, por lo tanto nos va a quedar menos 7y más 30 igual a 0. Entonces, nos anotamos. Tendríamos entonces menos 7y más 30, que tiene que ser igual a 0. Y de acá nosotros vamos a determinar el valor de y. No siempre nos va a salir valores enteros, ¿no? En este caso nos va a salir un valor decimal. Entonces nosotros vamos a dividir 30 dividido entre 7 y lo convertimos en la calculadora decimal. Trabajaremos con un solo decimal para que no nos complique mucho al hacer la gráfica. En este caso nos sale un valor de 4.2 redondeando, pero podemos trabajar con 4.3, ¿de acuerdo? Y va a ser positivo obviamente, ¿no? Entonces nos anotaremos 4.3 y ya tenemos la segunda intersección, si se dan cuenta, con el eje Y. Entonces nos vamos a anotar acá, le podemos poner el nombre a este punto B. Y va a tener de coordenadas en x0 y en y va a tener como coordenada 4.3. ¿Hasta ahí estamos todos bien? Ya tenemos entonces las dos intersecciones, ¿no? Ya tengo un punto A, un punto B de la recta L1, entonces directamente ustedes ya van a poder graficar esta recta. Antes entonces de hacer la gráfica, nosotros haremos lo mismo esta vez para la recta L2. Entonces, por esta parte nos podemos colocar entonces, esta vez la gráfica, esta vez pero para la recta L2. Intersección con el eje X y también intersección con el eje Y. Le vamos a llamar entonces estos puntos, como acá tenemos A y B, ya le podemos llamar el punto D, ustedes me dicen las coordenadas, y el punto E, que ustedes también determinen las coordenadas y me avisan, ¿ya? Mientras tanto yo voy a estar preparando el gráfico. D sale 3.3 y E sale menos 1.4. Ya, nos iremos anotando entonces. El punto D, es decir, la intersección con el eje X sale 3.3. El resto verifique para que podamos continuar. 3.3, obviamente que su ordenada tiene que ser 0. ¿Y el punto E cuánto te salió, Franco? Menos 1.4.
Ya, menos 1.4 y su abscisa obviamente que tiene que ser 0. Ahora sí nos vamos a ir a la gráfica. Desde un inicio el problema nos está diciendo de que L1 y L2 son paralelas. ¿Qué significa esto? Que van a tener la misma pendiente. ¿Ok? Entonces un dato importante esto de paralelas, ¿no? Porque fíjense que la ecuación de la tercera recta que nosotros vamos a encontrar también tiene que ser paralela a estas otras dos porque es equidistante. Es decir, no se van a intersectar en ningún punto. Graficaremos, a ver, L1 inicialmente graficaremos. Acá tengo mi sistema cartesiano, ¿no? Lo pueden ampliar ustedes la pantalla si pueden para ver de mejor manera. De todas formas lo vamos a hacer de manera referencial. Ubicaremos entonces las intersecciones. Para L1, la primera intersección está en menos 10,0. Eso estamos hablando sobre el eje X, ¿no? Entonces me voy a venir al sistema cartesiano. Entonces ese punto estaría ubicado por el, ¿no? Menos 10,0. La intersección con el eje Y está en 0 y 4.3. Entonces 0 y subo hasta 4. Acá sería 5, entonces 4.3 aproximadamente está por ahí. A ustedes les tendría que salir mejor obviamente. Entonces vamos a nosotros hacer lo mejor que podamos. Vamos a unir esto, ¿no? Ustedes con una regla obviamente les tiene que salir casi perfecto. Entonces, a ver, lo vamos a mejorar. Aproximadamente sería ahí, ¿no? Repito, ustedes como están con cuadrícula y con la regla, entonces les tiene que salir casi perfecto. Anotamos entonces acá. Esta sería la recta L1. Bien, vámonos a la recta L2. Entonces, vamos a ubicar sus intersecciones. La primera intersección sería el punto D, 3,3 y 0. Está sobre el eje X, ¿no? Entonces, 2, 3, acá está 4, 3.5 por acá, aproximadamente está por ahí. El otro punto es 0 y menos 1.4. Entonces, 0, acá está 1, aproximadamente a la mitad está 1.4. ¿De acuerdo? Entonces voy a unir también esto con una recta y con la condición obviamente de que son rectas paralelas. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Esta sería entonces la recta L sub 2, ¿no? Ya tengo entonces graficadas mis dos rectas. Bien, ahora, ¿dónde va a estar ubicada la recta L? Esta recta L cuya ecuación me está pidiendo que yo determine en el problema. Como me dice que tiene que ser equidistante a ambas, entonces tiene que estar al medio, ¿no? Y tiene que ser paralela. Entonces fíjense, todavía no conozco ninguna característica de esta recta, ¿no? Entonces, pero sé que va a estar ahí. ¿Te escuchó? Dime. L1, Y no sería negativo. En L1 me estás hablando de las intersecciones. Sí es negativa la del punto A, que sale menos 10,0. ¿No? Esa intersección está ubicado acá. Le voy a poner los puntos para que se note mejor. Este sería el punto A, ¿no? Cuya coordenada sería menos 10,0. Y el punto B está en la intersección con el eje Y. Acá estaría ubicado el punto B. Y para L2 lo propio, ¿no? Tenemos el punto D, que es la intersección con el eje X, que está ubicado acá. Este es el punto D. Y el punto E, que está sobre el eje y es negativo. Ahí está. Ahora está más claro, ¿no? Bien, chicos, ahora sí. Tenemos entonces, ya tenemos claro qué es lo que tenemos que encontrar, ¿no es cierto? Tenemos que encontrar la ecuación de la recta L, que es equidistante a estas otras dos. Ahora tenemos que pensar qué plan vamos a seguir. En este tipo de problemas de geometría analítica y en casi todos los problemas de matemática, generalmente hay varias formas de resolver, ¿ya? Varios caminos que obviamente que tienen que conducir al mismo resultado. No nos olvidemos, pero, que para determinar una línea recta de forma precisa necesitamos conocer dos datos o dos de sus características. Pueden ser dos puntos, puede ser un punto y una pendiente, puede ser la abscisa ordenada y la ordenada al origen, etcétera, ¿no es cierto? Todos los casos que vimos en la anterior clase. Entonces, para la recta L, ¿qué datos conoceríamos? A ver, piensen, ¿qué datos podríamos utilizar para poder determinar su ecuación? ¿O qué dato podríamos hallar? Aquí me voy a anotar entonces, ya para determinar la recta L, para L. A ver, piensen, chicos. Tenemos la pendiente, que es la misma. Correcto. Primer dato entonces que vamos a utilizar, chicos, es el dato de la pendiente. Porque fíjense que al ser las tres rectas paralelas,
entonces las tres van a tener la misma pendiente. Entonces acá voy a anotar una formulita que me va a permitir hallar la pendiente, porque la pendiente yo puedo hallar de varias formas, ¿no?, que les he puesto en la parte teórica. Entonces, pero ahora vamos a poner la formulita que vamos a utilizar en este caso. Entonces la formulita de la pendiente va a ser igual menos el cociente entre A y B. ¿Cuándo voy a utilizar esta fórmula? Cuando a mí me está dando la ecuación en su forma general, como en este caso, fíjense, tanto L1 como L2 están en su forma general, ¿no es cierto? Entonces, cuando me den esa forma la ecuación y me pida la pendiente, entonces voy a utilizar esta forma. ¿Qué es A y qué es B? A, fíjense, es el coeficiente del término X, ¿de acuerdo? ¿Y qué es B? B es el coeficiente del término Y. Entonces yo puedo utilizar cualquiera de las dos rectas para determinar la pendiente porque tiene el mismo valor. Digamos, podemos trabajar con la pendiente de la recta L1. Entonces en esta parte podemos hacer la pendiente de la recta L1 va a ser igual. Entonces me anoto el menos de la fórmula, me puedo anotar la fracción. A, ¿cuánto valdría A? A valdría 3, solo el coeficiente, ¿no?, sin la variable. ¿Cuánto vale B? El coeficiente de Y, incluido su signo obviamente, es negativo 7. Bien, acá podemos hacer simplificación de signos, menos entre menos nos da más, y ya tenemos la pendiente, ¿no?, que sería 3 séptimos. Como dijimos que las tres tienen la misma pendiente, entonces ya va a ser el primer dato con el cual vamos a trabajar. Aquí voy a anotar entonces la pendiente de la recta L va a ser igual a la pendiente de la recta L1. Entonces va a ser igual a 3 séptimos. Bien, ya conocemos entonces un dato. Necesito un dato más para poder determinar. Un dato más encuentro y ya estoy hecho. Ya voy a poder encontrar directamente reemplazando en nuestras formulitas. ¿Cuál sería pero el siguiente dato que podemos utilizar? A ver, eso es lo que quiero que piense. Como la recta L equidista, es decir, hasta la misma distancia, entonces, independientemente de cualquier punto que yo encuentre sobre L1, digamos, vamos a hacer un caso hipotético, ¿no? Digamos que yo conozca este punto, que lo puedo hallar fácilmente, ¿no? Y digamos cualquier punto que esté sobre la recta L2, no necesariamente a su misma altura, digamos este punto. Entonces, ¿qué pasa si unimos a través de un segmento nosotros estos dos puntos? Fíjense que justamente el punto medio entre estos dos puntos, que yo me puedo dar cualquier punto, ese punto medio va a estar sí o sí por la condición que nos dice equidistante sobre la recta L. Entonces podemos utilizar eso de punto medio, pero tendríamos que determinar nosotros con qué puntos vamos a trabajar. Es decir, puntos que estén sobre L1 y sobre L2. Entonces, obviamente nos podemos dar cualquier valor, pero tenemos que evitar trabajar con decimales. Entonces, trataremos de que nos dé valores enteros. ¿Ya? Entonces, a ver, pensemos en algunos puntos que nos den valores enteros. Para L1, primeramente, nos concentraremos en L1. Encontraremos un punto que pertenezca a L1 y tanto su abscisa como su ordenada sean valores enteros. Entonces, pensemos, a ver, en ese punto. ¿Cuál punto podría ser? Ya, el punto A, correcto. El punto A ya podría ser un dato interesante, ¿no es cierto? Entonces trabajaremos con el punto A, que es justamente una de las intersecciones, ¿no? El punto A tiene como coordenadas menos 10,0, ¿no?, que lo hemos determinado a un inicio. Menos 10,0. Ahora voy a necesitar un otro punto, pero esta vez que esté sobre la recta L2. Y también de que su abscisis ordenadas sean números enteros. Ninguna de las intersecciones esta vez me va a servir porque ambas intersecciones, fíjense, son decimales. A ver, busquen. ¿Qué punto? Observando la gráfica pueden buscar o simplemente haciendo un reemplazo, ¿no?, en la recta L2. Digamos, si x vale 1, por ejemplo, fíjense, si x vale 1, este término va a ser 3. Entonces voy a tener 3 menos 7y menos 10 igual a 0. De acá tengo que despejar el valor de y. ¿Cuánto valdría y? 1. Pero negativo. Va a salir negativo, ¿no es cierto? Porque fíjense, el 7y lo pasamos al segundo miembro, se vuelve positivo. Pero en el primer miembro vamos a tener menos 7. Entonces menos 7 entre 7 nos va a salir menos 1. ¿Listo? Entonces ya tenemos ese otro punto que estábamos buscando, que está sobre la recta L2. Como acá tenemos A, B, de E, entonces le podemos llamar F, digamos, a este punto. Entonces, ¿qué valores le dimos a X? Yo le he dado 1, ¿no es cierto? Entonces, 1 va a tener como abscisa y su ordenada acabamos de determinar, sería negativo 1.
Entonces vámonos al gráfico para ubicarlo también este punto. Coordenadas entonces sería 1 y menos 1. Acá está este punto, ¿no? Ese sería el punto. Lo vamos a poner con una flechita. Este sería el punto F, que tiene coordenadas 1, menos 1. Ahora vamos a hacer lo que dijimos, ¿no? Vamos a trabajar con el punto A y con el punto E. Lo vamos a unir a través de un segmento, fíjense. Ahí está. No se está notando mucho. Pero lo importante es de que el punto medio de ese segmento, sí o sí por la condición del problema, va a estar sobre la recta L. Entonces le podemos poner como nombre a este punto medio, el punto M. Ahora, ¿cómo determino yo las coordenadas del punto medio? Tenemos nuestras formulitas, ¿no es cierto? Que les voy a recordar en esta parte. El X del punto medio, es decir, la abscisa, es solamente el promedio. Es decir, X1 más X2 partido por 2. Y el Y del punto medio va a ser el promedio esta vez de las ordenadas, es decir, va a ser Y1 más Y sub 2 sobre 2. Entonces acá va a ser indistinto, ¿no? A cualquiera le podemos poner X1, Y1, X2, Y2. Directamente vamos a determinar nosotros las coordenadas de su punto medio, es decir, las coordenadas del punto M. Entonces, para X yo voy a hacer la siguiente operación. Digamos que este sea el X1, entonces voy a decir menos 10 más el X2, que para mí sería 1, partido por 2. ¿Cuánto nos va a dar esto? Esto me va a salir menos 10 más 1, menos 9 medios, ¿no es cierto? Entonces lo podemos dejar menos 9 medios. Y si queremos graficarlo, lo podemos poner como decimal, que sería 4.5. Bien, hacemos lo mismo, pero para Y. Entonces para Y, fíjense, más fácil, ¿no? Acá voy a tener 0 más menos 1, entonces directamente sería menos 1 dividido entre 2. Entonces esto nos va a salir negativo 1 medio. Si esto lo ponemos en decimal, nos va a salir negativo 0.5. Ahora vámonos al gráfico para verificar si efectivamente corresponde. Entonces en X 4.5. Entonces fíjense, tengo 0, 1, 2, 3, 4, 4.5 aproximadamente por acá y bajo la mitad. Entonces estamos correctos, ¿no? Está todo bien hasta ahí. Entonces ya tenemos, de acá yo ya tengo las coordenadas del punto M, que nos vamos a anotar, ¿no? El punto M tiene como coordenadas menos 9 medios y menos 1 medio. Entonces este es el segundo dato que nos va a permitir hallar la ecuación de la recta buscada. Entonces este dato nos los vamos a trasladar acá. Ya conozco la pendiente de L y también conozco un punto que pertenece a L, que es el punto medio, que tiene coordenadas menos 9 medios y menos 1 medio. Bien, ya está la parte complicada, ahora viene directamente el reemplazo. Cuando conocemos la pendiente y un punto, utilizamos la ecuación punto pendiente. Usted puede revisar en su formulario, se los voy a copiar esta ecuación por esta parte. Sería y menos y sub 1 igual a m x menos x sub 1. ¿Qué cosas voy a reemplazar en esta ecuación para poder hallar la ecuación de la recta que estoy buscando? Tengo que reemplazar las coordenadas obviamente del punto, que sería y1 y x1 obviamente, y también voy a reemplazar el valor de la pendiente. Y x no tengo que tocar, son las variables. Entonces ahorita quiero que ustedes reemplacen. Tienen que hacer el común denominador porque la ecuación final no tiene que tener denominadores, tiene que ser una ecuación entera. Y me dicen cuánto sale directamente el resultado. Si hay alguna duda, mientras tanto, entonces pueden preguntar para que alguna partecita les aclare de mejor manera. Mister, yo no entendí muy bien lo de ML1. Perdón, no te he escuchado bien. ¿Qué parte no has entendido? La de ML1 y ML. La parte del punto medio. Sí. Correcto. Entonces, como la recta L que nosotros estamos buscando, esta recta verde, equidista de las rectas L1 y L2, entonces eso significa que está a la misma distancia de ambas rectas, ¿no? Entonces, cualquier punto que tú tomes, por ejemplo, digamos, vamos a tomar otro punto que esté sobre la recta L1, digamos este punto, y cualquier otro punto que tú tomes sobre la recta L2,
por esa condición del problema se va a cumplir de que el punto medio formado por la unión de estos dos puntos, fíjate, si los uno yo trazo un segmento, ¿no? El punto medio de estos dos puntos, sí o sí por la condición del problema, va a estar sobre la recta L. Tú puedes verificarlo. Ahora, ¿yo qué puntos me he dado? Ustedes me han dicho, trabajaremos con el punto A, que justamente era la intersección de la recta L1 con el eje X. Fíjate acá. Acá está la intersección, ¿no? Sale menos 10,0. Entonces, he trabajado con este punto, con el punto A, y me he buscado otro punto que esté sobre la recta L2. Cualquier punto podría haber trabajado. Nosotros hemos trabajado con el punto F, que tiene coordenadas 1, menos 1. Pero si tú trabajas con otro punto, si tú logras determinar otro punto sobre la recta L2, también te va a salir exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo he hallado M? M ya he trabajado con estas formulitas, ¿no? Con las formulitas del punto medio que ya hemos visto en el anterior tema. Acá lo voy a poner en recuadro. Estas son fórmulas, ¿no? Para poder determinar las coordenadas del punto medio. Entonces he trabajado con el punto A, como dije, y con este punto F que yo me he dado, ¿no? Pero que sí estoy seguro de que está sobre la recta L2. Entonces he hallado el punto medio entre A y F. Y este punto, por la condición del problema, sí o sí este punto tiene que pertenecer a la recta L, por la condición de que equidista de ambas. Entonces, ya con estos dos valores, con estos dos datos, es decir, con la pendiente que ya teníamos calculada de hace un rato, y con el valor de M, que es un punto que pertenece a la recta L, estamos reemplazando en esta ecuación. Entonces, ustedes quiero que reemplacen y me digan cuánto va a salir la ecuación que estamos buscando. Bien, entonces nos ayudaremos. Las coordenadas de M, entonces para mí serían x1 y y sub 1. Entonces estamos reemplazando y menos y sub 1, entonces se va a convertir y. Este menos por el menos que aparece acá se vuelve más, entonces más un medio. Esto tiene que ser igual. La pendiente que sería 3 séptimos. Y luego voy a introducir dentro del paréntesis x. X1 es negativo, entonces este menos por este menos se convierte también en más 9 medios, ¿no? Ese sería el reemplazo. Bien, acá entonces hay varias formas. Antes de poder hacer el común denominador, yo puedo tal vez multiplicar acá, aplicando la propiedad distributiva. Entonces, fíjense, voy a copiar y más un medio. Esto tiene que ser igual y voy a hacer la distributiva acá. 3 séptimos por x, esto me va a dar 3 séptimos de x. Más 3 séptimos por 9 medios, entonces voy a multiplicar 3 por 9, esto me va a dar 27. Y voy a multiplicar 7 por 2, que me va a dar 14. Ahora sí, lo que les dije, ¿no? No podemos trabajar la ecuación de esta forma, con números fraccionarios, entonces necesariamente vamos a aplicar el común denominador, que sería 14 para este caso. Entonces multiplicamos por 14 a toda la ecuación. Vamos a obtener lo siguiente, 14 veces y más 14 dividido entre 2 me va a dar 7, por 1 sigue siendo 7. 14 dividido entre 7 me da 2, por 3 me va a dar 6x. Más 14 entre 14 se va a simplificar, entonces solamente 27. Ahora vamos a ordenar llevando todo al segundo miembro. Entonces empezamos por 6x. Luego viene 14y, que va a venir obviamente con signo cambiado, entonces menos 14y. ¿Y qué pasa con este 7? Está con más, al pasar al segundo miembro viene con menos, entonces 27 menos 7 nos va a salir positivo 20 y esto lo referimos a 0, es decir, lo igualamos a 0. Ahora podemos hacer una simplificación más. Todos estos términos, fíjense, son múltiplos de 2, entonces lo que podemos hacer como un último paso es dividir toda la ecuación entre 2 y fíjense, entonces 6 entre 2 me va a salir 3x menos 14 dividido entre 2 me sale 7y más 20 dividido entre 2 que me va a salir 10 igual a 0. Entonces esta sería la ecuación que tendríamos que haber determinado ya como respuesta final del ejercicio. Entonces acá está, fíjense. Esta sería la ecuación. Ahora comparen las rectas L1, L2 y la recta L que acabamos de obtener. ¿Encuentran algo en común?
Esta es la ecuación de la recta L que nos planteaba el problema para poder encontrar, ¿no? ¿Encuentran algo en común? Son los mismos valores. Correcto, pero fíjense que son los mismos valores, pero para los dos primeros términos, es decir, para los coeficientes de X y Y. ¿Por qué se da esto? Porque justamente las tres rectas son paralelas. Entonces, cuando tenemos rectas paralelas, necesariamente tienen que tener los mismos coeficientes, o por lo menos ser múltiplos, ¿no? Y obviamente el término independiente es lo que está variando. Entonces, si ustedes realizan la gráfica de esta respuesta, entonces justamente les va a aparecer al medio de las otras dos, ¿no? Con eso se está verificando de que efectivamente se trata de rectas que están equidistantes. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda. Entonces fíjense, acá nos vamos a venir un ratito al GeoGebra. Bien, entonces acá ¿qué es lo que pueden observar ustedes? Yo me he graficado ya directamente acá las rectas. Acá están las rectas, ¿no? Tengo la recta L1, está con color rojo. Esta sería la recta L1, cuya ecuación está acá en la parte de la izquierda. Fíjense, 3x menos 7y más 30, ¿no? Esa es la gráfica de la recta L1. Me he graficado también la recta L2, que en este caso es 3x menos 7y. Acá está, 3x menos 7y menos 10, es la recta de color verde. Y ahora me he graficado la recta L3, que sería la última que hemos encontrado, es decir, nuestra respuesta, que sería 3x menos 7y más 10 igual a 0. ¿No? Es la recta de color anaranjado. Entonces acá en GeoGebra uno puede verificar si realmente los cálculos que ha obtenido están correctos. Si ustedes observan, las tres rectas son paralelas y obviamente la recta L está equidistando de las otras dos rectas que están en los extremos, ¿no? Bien, entonces es una forma de poder verificar, ¿no?